nuevamente, hermanos. Buenos días. Qué hermoso tiempo acabamos de pasar en ese tiempo de alabanza, incluso en la ofrenda, ¿verdad? Que sabemos que también es un tiempo de alabanza. Y guardemos durante el mensaje esto último que cantamos. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Amén. Amén. Bueno, soy Fernando Bonifaz, siervo de esa iglesia, comunidad bíblica. Dios les bendiga. Es un privilegio, hermanos, hoy estar con ustedes y hemos sido bendecidos. Ya hemos pasado por 3 capítulos de Daniel. Hoy vamos a ver el capítulo 4. Y bueno, en Daniel vemos, hermanos, que en medio de la aflicción y la opresión, Dios está con su pueblo. Su pueblo está en la mano de Dios. Y el capítulo 4 veremos que los ojos de Dios también están sobre los hombres, sobre gobernantes, líderes que afligen su pueblo. Dios no pasará por alto su culpa. Y hoy en día, hermanos, no vivimos en un mundo en el cual se exalta la arrogancia y se ignora al humilde. Lo vemos en los deportes, lo vemos incluso en las empresas. La humildad en nuestros tiempos parece ser más una característica de un hombre débil o una mujer débil. La arrogancia, la excentricidad parece ser más una característica de un buen liderazgo. Las Escrituras, hermanos, con este capítulo de Daniel nos van a hablar acerca de cuál es la perspectiva de Dios acerca de la arrogancia del hombre. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Y Dios nos mostrará que Él es el Señor, ¿verdad? Que Él es el Señor, que Él es el soberano. Vamos a ir al capítulo 4, hermanos. Por favor, en sus Biblias. Va a ser la parte más gastadita de aquí a unos meses de sus Biblias. 4, hermanos. Ponemos de pie, por favor, para darle lectura. Dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya he entendido que hay en ti un espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver delante de los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían las sombras de las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje
y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro, y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme esta interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni tu interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que te mal quieren, para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, y debajo de él, del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo se te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da al que él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, y luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. Todo eso sobrevino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo mismo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Dios Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores
y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, con mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Oremos, hermano. Amado Señor y Padre, gracias por su palabra, gracias por tenerla aquí entre nosotros, Señor, y sabemos que esto hoy aplica tanto en nuestros días, en nuestra vida, Señor, en nuestros gobiernos, Señor, pero principalmente en nuestra vida. Hoy, Señor, ayúdenos a que sea su Santo Espíritu trayendo luz a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, a esta su iglesia, se lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. No sé cómo le hace el pastor para resumir un capítulo en 3 puntos, ¿verdad? Pero vamos a hacer el intento. Gracias a Dios por su palabra, y hay ciertos aspectos que me gustaría mencionar o enfatizar en lo que hemos estado aprendiendo acerca de Daniel. ¿Y quién era Nabucodonosor? ¿Quién era? Sabemos que él era un rey, gobernante de Babilonia, era el hombre más poderoso en ese tiempo, el hombre más grande, por así decirlo. Llevó a Babilonia a ser una ciudad muy próspera, tenía un fuerte poder político, era tanta su influencia y liderazgo que cuando muere, 23 años después de la muerte de Nabucodonosor, cae este imperio. O sea, tenían una influencia muy fuerte. Hay 2 hombres gobernantes de los cuales nos hablan las escrituras en el Antiguo Testamento, sobre todo de 2 gobernantes. Uno de ellos sería el faraón y el otro sería Nabucodonosor, es tan importante. Entre el imperio de Nabucodonosor, el imperio babilónico, se tenía algunas personas judías que habían sido llevados cautivos, y estas personas servían al rey. Entre ellos estaba Daniel, y este hombre Daniel era parte de la corte del rey. Uno de los principales temas en el libro de Daniel, y que vamos a ver desde el capítulo 1, es que Dios va a demostrar que Dios es más poderoso. Dios es más poderoso que los reyes de Babilonia. Dios es más poderoso que cualquier gobernante. Dios es más poderoso, y Dios va a dejar muy claro que no hay comparación. Terminamos la semana pasada el capítulo 3. Ahora que estamos en el capítulo 4, los comentaristas, los estudiosos dicen que han pasado aproximadamente 30 años del capítulo 3 al capítulo 4. Es decir, Daniel aquí ya no era ese jovencito de 18 años, ¿verdad? Aquí ya Daniel ya le andaba pegando los 50, joven todavía, ¿verdad? Pero ya estaba en los 50. Nabucodonosor, sin embargo, ya era un hombre mayor. Él estaba ya en la última etapa de su gobierno. En el capítulo 3 vemos que Nabucodonosor o el gobierno querían oprimir a estos jóvenes que no se inclinaban a adorar a los ídolos, y Dios les liberó de una manera milagrosa de este horno de fuego. Algo que podemos aprender en el capítulo 3 es a permanecer fieles a pesar de la tiranía de los hombres, a pesar de los gobernantes. Sabemos que hoy en día, como lo ha comentado el pastor, no tenemos que escondernos para congregarnos. Tenemos un letrero muy grande de afuera: Iglesia, Comunidad Bíblica, nos encuentran en las redes. No necesitamos escondernos. El enemigo, hermano, sabe que la receta de la persecución hacia los cristianos no ha funcionado, porque cuando hay persecución es cuando la iglesia más crece el número de seguidores de Cristo. Ahora, una de las estrategias del enemigo es la comodidad y la distracción. En este capítulo 4, hermanos, también va a ser un consuelo para el pueblo de Dios al ver en el capítulo 3,
gobernantes tiranos, y ahora ver lo que le pasa a esos gobernantes también. Es un consuelo para entender que todo está bajo el dominio y el alcance de Dios. En este capítulo, hermanos, es en el último donde vamos a ver actuar a Nabucodonosor, y nos va a dar una lección sobre el orgullo, particularmente hacia aquellos que miran sus logros y no reconocen a Dios. Nabucodonosor, desde el capítulo 2, ya había dicho ciertas cosas, como dijo el Dios de los dioses. Él no tenía problema en decir que el Dios de estos hombres, del Dios de Daniel, era más grande, porque él creía en muchos dioses y él veía, Dios es un Dios más, el más grande, ¿no? Pero ya de alguna manera estaba acercándose, vio el poder de Dios obrando milagrosamente con estos jóvenes en el horno. Parece que Dios está haciendo una obra desde el capítulo 1 hasta ahorita en este rey. Han pasado 30 años. A veces nos esperamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con las personas que estamos orando? Pareciera que, ya ha orado por él 10 años, Señor. No. Aquí vemos que pasaron probablemente más de 30 años. He dividido esta enseñanza, hermanos, en 4 puntos. El primer punto, hermanos, es la proclamación y sueño del rey. Vamos a leer nuevamente los 3 primeros versículos. Dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Hermanos, en esta narración completa que vemos 37 versículos en este capítulo 4, inicia con una alabanza, y es una alabanza del rey, y esto es algo interesante porque es como en algunas películas donde se nos presenta en la parte inicial un pequeño resumen para que nuestra atención se enfoque en la escena más importante, que sabemos que va a ser la escena principal, y detengámonos un poco y pensemos, veamos lo que está diciendo este rey. Dice: su reino es un reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? Lo está diciendo este hombre que había mandado a estos jóvenes a este horno. ¿Qué ha pasado para que este hombre ahora diga: el reino de Dios es un reino eterno, un reino que no tiene fin? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con este hombre? Versículo 4 dice: yo, Nabucodonosor, estaba, ¿cómo? Tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y es importante, hermanos, pongan atención en estas 2 palabras. Estaba tranquilo y floreciente. Tranquilo es despreocupado. Estaba a gusto, descansando. ¿Y no es esto lo que se busca cada día, hermanos? ¿No es lo que el mundo de alguna manera piensa que es la libertad financiera? ¿O la libertad? Estar a gusto, descansando, libre de temor, de despreocupado. Nabucodonosor, como lo vimos desde el capítulo 2, él buscaba, en su inseguridad, buscaba tener todo bajo control. En su inseguridad buscaba tener el control de las personas, de las cosas, de los sucesos, de la música. Se dice que él tenía pues muchas posesiones, riquezas. Como decimos comúnmente, este hombre ya la había hecho. Ya la hice, ¿no?
¿No han escuchado ciertas así como entrevistas? Yo ya la hice, ya estoy en otro nivel. Bueno, ese hombre se sentía así, en otro nivel, ya la había hecho, rico. Y la segunda palabra dice floreciente. Y esa es una palabra muy importante porque nos va a introducir bien al sueño. Floreciente, ¿qué es? Como un árbol, hermanos, así grande, verde, un pasto verde, en prosperidad, un árbol bien nutrido. Esta palabra nos hace referencia a árboles grandes, fuertes, frondosos. Así es como se veía y así se sentía Nabucodonosor. Él estaba en su pleno apogeo. Las excavaciones, hermanos, que se han encontrado de este lugar, es de que era un palacio muy grande. En los tabiques o en los ladrillos que han encontrado, dice que han encontrado inscripciones de Nabucodonosor. O sea, era tanto su orgullo que él decía, hasta los tabiques tienen mi sello, mi marca. Sin embargo, tuvo un sueño. Dios le mandó un sueño y una advertencia en el versículo 5. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. He podido platicar, hermanos, con algunas personas que han tenido éxito financiero en sus negocios y algo que les preocupa tanto es que eso desaparezca. ¿Qué hacer? Es la pregunta, para que ese éxito dure por tantos años. ¿Pero acaso se han preguntado cuál es el plan de Dios? Se dice, hermanos, que tu ídolo es aquello que sueñas que pierdes. Aquello que sueñas que has perdido, tu salud, tu vida o alguna posesión. Ahí está tu ídolo, aquello que sueñas que pierdes. El sueño que tuvo Nabucodonosor le causó espanto, turbación. La vida despreocupada, a gusto, relajada que él tenía, de repente se vio interrumpida por un sueño. Justo cuando él tenía todo bajo control, Dios lo sacudiría de su pequeño mundo. De estar tranquilo y floreciendo, ahora estaba en turbación. Y una pregunta, hermanos, ¿la tranquilidad puede ser peligrosa? ¿Puede ser una amenaza? Existe la tentación de pensar que la prosperidad y el éxito son señales que Dios está feliz y complacido con lo que estamos haciendo. Cuando realmente también una posibilidad es que Dios nos tenga a prueba para ver dónde está nuestra confianza. La prosperidad, hermanos, de Nabucodonosor era su peligro y se convertirían en su maldición. Entonces, tiene un sueño y buscaba a quien se lo interpretara, sin embargo no podía interpretarlo ninguna de las personas, de los sabios, de los magos, no había quien se lo interpretara hasta que trajo a Daniel. ¿Y qué soñó el rey? Soñó en un árbol grande, frondoso, tan grande que se veía de cualquier lugar de la tierra, que llegaba hasta el cielo, tenía mucho fruto, tenía una enorme sombra que los animales se refugiaban en él, que las personas o el que llegaba a este árbol podía alimentarse. Versículo 13 dice, vi las visiones en mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente. Voy a tomar poquita agua para clamar. Porque dice fuertemente. Derribado el árbol. ¿Puede usted pensar? No sé cómo siguió dormido. Derribado el árbol. Vienen más cosas. Versículo 16. Dice que su corazón de hombre se ha cambiado. Dios sabe, hermanos, Dios sabe dónde está el problema del hombre. El hombre no está fuera de él, el hombre está en sí mismo, dentro de él, en su propio corazón. Y Dios es como un cirujano perfecto que sabe dónde hacer el corte, sabe dónde hacer una cirugía para que este rey tuviera un verdadero cambio.
No es como un cirujano que no sabe cuál enfermedad tiene y ya llega, lo mete al quirófano y empieza a hacer cortes a ver qué le duele. No, Dios sabe exactamente qué es lo que a este hombre le dolía y el problema estaba en su propio corazón. Y así pasa con nosotros, hermanos, porque Dios exactamente sabe dónde está nuestra confianza. Quizá los hombres, nuestra familia no lo ven, no lo puede ver porque no ve lo que está aquí adentro. Pero sabe Dios dónde está nuestro corazón. ¿Por qué hacemos algo? ¿Cuál es nuestra intención? Cada detalle Dios lo sabe. Dios le quiere mostrar al rey esta verdad que la vamos a ver repetida 3 veces en este capítulo. Está en el versículo 17. Dios quiere mostrarle esto al rey, hermanos. El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y lo constituye sobre el más bajo de los hombres. El rey Nabucodonosor había olvidado que era Dios mismo quien le tenía en esta posición. Este rey, hermanos, ya había dado, como habíamos comentado, ciertas evidencias de convencimiento de que Dios era un Dios grande. Lo dijo en Daniel 3:28, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Sin embargo, hermanos, aún con estas pequeñas evidencias del rey, su corazón todavía había permanecido arrogante. Su corazón era un corazón lejos de Dios. ¿Y qué sueño tuvo, hermanos? ¿Quién pudiera explicárselo? Realmente se interrumpió su tranquilidad. El hombre que tenía todo bajo su control ahora veía que ahora tenía algo que estaba fuera de su control. Y conozcamos, hermanos, su interpretación. Con ello pasamos al punto 2, que es la interpretación del sueño, una proclamación fiel. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. Se cree, hermanos, que los sabios a los cuales ya les había expuesto, no sabemos cuántos, 10, 20, 50, no sabemos a cuántos el rey ya les había expuesto su sueño. Y se dice que quizás podían entender un poco el sueño, pero les daba miedo declararle al rey lo que pasaría. Les daba miedo de declararle este mensaje, porque recordemos, hermanos, Nabucodonosor era la persona más poderosa, que no tenía ningún remordimiento para poder matar a una persona. Daniel se aterrorizó, Daniel tuvo miedo. Y vemos que en el mismo versículo 19 le dice, sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Es interesante, hermanos, ver que cuando Daniel conoce el sueño y conoce su interpretación, él no se alegra de la ruina que le espera al rey. Al contrario, está impresionado, asustado. Daniel conoce que este rey era un hombre soberbio, idólatra. Incluso había intentado matar a sus amigos anteriormente. ¿Qué pudiera pensar Daniel? Pues qué bueno, ya era hora que se hiciera justicia. No, se duele, le dice, sea esta maldición para tus enemigos, rey. Y esto es importante, hermanos. Es algo que necesitamos reconocer, que no deseamos la ruina de nadie, hermanos. Recordemos que creemos en Cristo solo por gracia, que no hay algo en nosotros que asombre a Dios. Y la empatía, hermanos, es un ingrediente importante para compartir el Evangelio. ¿Conoces las luchas de la persona a la cual le compartes el Evangelio? ¿Conoces sus luchas? ¿Te duelen sus luchas? El mensaje que llevamos tiene que dolernos a nosotros primero. A Daniel le dolió y aún con ese dolor, Daniel hace una proclamación fiel.
y le dice en el versículo 20, el árbol que viste. Sí, ese árbol floreciente, frondoso, con gran fruto. Versículo 21, tú mismo eres, oh rey. Esto nos puede recordar un poquito, hermanos, al profeta Natán. Cuando todos conocemos esta historia de este joven, ¿verdad? De este rey también, de David, que en un momento de su vida, en un momento de tranquilidad, y este hombre cayó en adulterio. Sin embargo, Dios no lo pasa por alto. Y se acerca a este hombre, este profeta Natán, y le dice, lo ilustra de esta manera. Hay un hombre rico, dueño de muchas ovejas, que vino y le ha quitado la oveja, su única oveja, a aquel hombre pobre. Y David se salta y dice, ese hombre merece morir. Segunda de Samuel 12:7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Hermanos, tenemos que tener muy en cuenta que no hay algo que pueda permanecer oculto a los ojos de Dios. Aun cuando creamos que Dios no lo ve, no hay problema. O pensemos que Dios no está haciendo algo al respecto, aun con ello podemos ver que Dios es soberano y Él está en control de toda su creación. Daniel fue fiel al proclamar el mensaje sin diluir, sin agregar, solo fue fiel. Necesitamos más hombres como Daniel, hermanos, y mujeres como Daniel. Versículo 25. Es muy importante ese versículo porque es un resumen de todo nuestro capítulo. Dice, que te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo serán tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Este gran rey, hermano, sería humillado al punto de parecer, vivir y actuar como un animal. Y por lo que vemos no sería un tiempo corto. ¿Cuánto tiempo? Dice 7 tiempos, que también lo traducen como años. Pero más que años hay una condicionante para que este hombre sea restaurado. Y es que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Hasta que eso no suceda, rey, tú no serás restaurado. Y aún con esta humillación, hermanos, sin embargo, hay algo que también está sosteniendo esta narración. Es la misericordia de Dios, hermanos. Porque este árbol sería cortado, ¿verdad? Sería cortado, sin embargo, sus raíces no serían arrancadas, sus raíces permanecerían. Y no solo eso, se pondría algo de hierro alrededor de este tronco para que este reino no se perdiera. Vemos la misericordia de Dios aún en ello, hermanos. Daniel no podía solo interpretar el sueño y quedarse, pues esto es lo que es. No, versículo 27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Tampoco está siendo irónico, ¿no? Vemos que a él le duele realmente. A lo que Daniel le da un consejo, tus pecados redime con justicia. Es decir, rompe con tus pecados. No juegues más con eso, rey. Abandona, sepárate, huye de esos pecados. ¿Qué pecados? Vanidad, avaricia, soberbia, impiedad. El verdadero arrepentimiento también lo vemos aquí, hermanos. Que un verdadero arrepentimiento va acompañado de evidencias. Y no solamente le dice abandona, corta, rompe con este pecado, sino ahora tú, rey,
que te has dedicado tanto tiempo, que estás tan concentrado en ti mismo, piensa en los demás, piensa en el pobre. Piensa, deja de pensar en ti mismo. Ahora piensa en los necesitados y pasa a preocuparte por ellos. Sin embargo, hermanos, ¿qué hizo el rey? ¿Escuchó las palabras? ¿Escuchó las palabras? Con ello pasaremos al punto 3. El cumplimiento del sueño, la humillación del rey. Todo aquello que vio en el sueño y su interpretación se cumplieron. Versículo 28 dice, todo esto vino sobre el rey. Buen consejo le había dado Daniel al rey, abandona el pecado. Y hermanos, ¿cuántas veces has escuchado un consejo así? ¿Cuántas veces nos han dado un consejo así? ¿O cuántas veces tú has visto muy claramente en tus hijos, en tu familia o en algún hermano, hermano, haz esto? Le voy a preguntar al pastor, ¿cuántas veces ha dado un consejo tan claro, pastor? Así, haz esto. Pero ¿cuántas veces lo han escuchado? ¿Cuántas veces hemos escuchado el consejo? Quizás ahorita estés pasando por un momento en el cual estés luchando con hacer tu voluntad o hacer la voluntad de Dios. Y al final, hermanos, si usted es creyente, si usted es un verdadero hijo de Dios, por las buenas o por las malas, Dios saldrá ganador. Haz su voluntad, hermano, y no ignores el buen consejo, no ignores el consejo. Nabucodonosor podría pensar, ¿a quién le importa mi pecado? Bueno, pues a Dios. Al parecer el rey creyó que solamente había sido un sueño, no hizo ningún cambio e ignoró por completo a Daniel. Sin embargo, 12 meses después, un año después, cuando el rey estaba mirando y disfrutando de su palacio, habla y muestra su gran arrogancia. Versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Este hombre, hermanos, tenía todo lo material. Era un hombre muy poderoso, el más poderoso de este tiempo. Tenía lo que él quisiera, hermanos. Él también fue reconocido, este imperio, por su buena arquitectura. Tenía los jardines colgantes de Babilonia. Estos jardines se habían considerado como una de las 7 maravillas antiguas. Tenía en este lugar, en esta ciudad, una muralla alrededor de 27 kilómetros. Era una muralla muy grande para esos tiempos. Era tan ancha que podían circular varios carros de guerra sobre la misma muralla. Una de sus puertas que se tiene como dato es de que tenía 10 metros de alto. Entonces, si sus puertas tenían 10 metros de alto, pues sus murallas podrían estar un poco más altas que eso. Eran murallas muy altas. Y el rey estaba viviendo tan orgulloso de sí mismo, que yo edifiqué mi poder, mi majestad. Para este hombre no había alguien más grande que sí mismo. El corazón del rey estaba en su riqueza. Sin embargo, su pequeño mundito sería fácilmente golpeado por Dios mismo. ¿Está usted admirado con lo que ha logrado por su propio esfuerzo? Y en algún momento ha dicho, compro esto, tengo esto porque me lo merezco. Hermanos, debemos de tener cuidado, porque debemos dar gloria a Dios con lo poco o lo mucho que Dios nos haya dado, porque siendo poco o mucho, siempre ha venido de la mano de Dios. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando escuchó una voz, el reino te ha sido quitado. Dios quería darle una gran lección a este rey. Proverbios 16, 18 dice,
Póngale atención a este proverbio, hermanos, es un proverbio hermoso. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes que la caída. El orgullo del rey fue su ruina. El orgullo fue su destrucción. Nuestro orgullo primeramente es un problema que tenemos que resolver con Dios. Es un problema que tenemos hacia con Dios. Desde el pecado de Adán y Eva, su problema fue el orgullo. Querían ser y tener el conocimiento como Dios. La respuesta de Dios hacia el rey fue fulminante. Dios humillaría al rey al punto de hacer que se comportara como un animal. Aún no terminaba de hablar cuando la caída del rey vino, la caída de este gran árbol. Una extraña enfermedad vino sobre el rey al punto de sentirse y vivir como un animal. Tal mala era su condición que su aspecto se veía como la de un animal. El juicio de Dios vino sobre este rey. Hermanos, es importante que recordemos que Dios juzgará este mundo. Puede que pensemos, no es pronto, pues han pasado cuántos años. No llegará, no pasará, no será pronto. Pero el Señor viene, hermanos. Apocalipsis 11:15 dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Él viene, hermanos, ese día viene. Y Dios, por lo que vemos en este capítulo 4, Dios cumplirá lo que dice. En el momento que Él lo ordene, en el momento que Él lo diga. Pero como decía hoy el hermano Robert en la primera parte, hoy estamos más cerca de ese día. La enfermedad del rey era un plan de Dios. En el mismo sueño dice que el propósito de esta humillación es que reconozca que es Dios quien gobierna y en sus manos tiene el dominio de las naciones. 7 años, hermanos, en esta situación. Puede pensar 7 años atrás. Sería desde el 2018, 2000 más o menos. 7 años en esa situación. Podríamos decir, Señor, es suficiente con un día. Con un día iba a ser completamente humillado este rey. No, 7 años fueron necesarios hasta que el rey pudo reconocer su falta. Sin embargo, su corazón estaba concentrado en sí mismo. Y qué gran misericordia, hermanos, porque aún el hombre que podemos ver en el libro de Daniel como uno de los hombres más perversos, este rey Nabucodonosor tuvo acceso a la gracia de Dios. Salmo 147:6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. En la Nueva Traducción Viviente dice que son humillados hasta el punto de morder el polvo, hasta que el polvo lo saboreara en su boca. Dios humilló al rey por su arrogancia, hasta que le reconociera como el único rey soberano. Y con ello pasamos al último punto, que es el punto 4. Es un testimonio de restauración. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Como hemos visto esta narración, hermanos, inició con una alabanza, concluye con una alabanza a Dios. Y este rey que antes decía mi gloria, mi majestad, mi poder, ahora dice bendigo, alabo y glorifico al que vive para siempre. Al ver, hermanos, nuestra debilidad, podemos recordar lo temporal que es nuestra vida en esta tierra. A veces pienso cuando disciplino a mis hijos, las mismas manos
con las que los sostengo para cuidarlos, para abrazarlos, son las mismas manos con las que les he tenido que dar disciplina a veces. Y es igual lo que le está pasando de algún modo a este rey. Las mismas manos que lo disciplinaron son las mismas manos que lo sostuvieron. Joe M. Sprinkle dice algo muy interesante. La naturaleza de la vida hace que los tiempos de bienestar sean siempre temporales. Yo ahí lo voy a tener y lo voy a estar masticando por un buen rato, por un buen rato. Pero es algo que llamó mucho mi atención. La naturaleza de la vida hace que los tiempos de bienestar sean siempre temporales. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, pero de que es pasajero, es pasajero. El rey estaba ya muy grande, de avanzada edad, y aún con ello seguía sintiendo seguridad en sí mismo. Aún su gobierno con toda la belleza, ¿ahora qué es, hermanos? Ahora no existe, ahora son ruinas. Pero el dominio, el poder de Dios está hasta el día de hoy. ¿Cómo es que este hombre pagano, este hombre podía dar evidencia de alabanza a Dios? Hermanos, por la misma razón que hoy hemos alabado a Dios nosotros, por pura gracia y misericordia. Por pura gracia y misericordia. El reino temporal de Nabucodonosor no podía ser comparado con el eterno poder y el eterno, con nuestro Dios eterno, al punto que el rey dice: tú haces según tu voluntad, tanto en el ejército del cielo como en la tierra, y no hay quien detenga su mano. Y esto nos recuerda un poco, hermanos, a la oración de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:10, donde dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Vemos que ahora el rey tiene una perspectiva correcta. Le dice: oh Dios, tú eres un rey soberano, yo solamente soy un gobernante temporal. Yo tengo un principio y un fin, tú no, Señor. Tú eres un rey eterno, sin principio, sin fin. Dios humilló al rey, tuvo una completa restauración. Versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hubo un rey en Francia, por ahí se han escuchado, el rey Luis XIV. Este es un hombre que era considerado muy grande, poderoso. Él mismo, su automención era el Rey Sol. Se decía que él había sido dibujado y diseñado por los mismos dioses. Construyó uno de los palacios que hasta el día de hoy es uno de los lugares más hermosos, el Palacio de Versalles. En su funeral, cuando él muere, en una catedral hermosa, la Catedral de Notre Dame, con la tumba a la vista de todos, el predicador comenzó a clamar y dijo repetidamente, no sé qué pasó con esta persona, pero él dijo esto y es muy interesante: solo Dios es grande, solo Dios es grande. ¿Podemos repetir eso, hermanos? Solo Dios es grande, solo Él, hermanos. Y esto es lo que descubrió el rey Nabucodonosor con esta humillación: solo Dios es grande. Versículo 17, 25 y 32 se repite lo mismo. Hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien él le place. Versículo 17, y pone sobre él al más humilde de los hombres. ¿Quién es el más humilde de los hombres, hermanos? ¿Usted conoce a alguien? ¿Al más humilde? Sí lo conocemos. Es Cristo, hermanos. ¿De qué otro gobernante pudiéramos hablar
si no es de Cristo? Los gobernantes hoy en día y desde la antigüedad, pareciera que uno de los requisitos es la arrogancia. Entonces, ¿de quién más pudiera estar hablando? Cristo es el más humilde de los hombres. Nabucodonosor en su vana exaltación fue humillado. Cristo, Él se humilló a sí mismo y fue exaltado. ¿Vemos la gran diferencia? Nabucodonosor exaltado, humillado. Cristo humillado, completamente exaltado. Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Cristo es nuestro Rey. A pesar de todo lo que tenía el rey Nabucodonosor, era realmente pobre. Una vida vacía. Quizás él no se dio cuenta, no se daba cuenta de esta pobreza que él tenía. Pero es algo común entre los que ponen su confianza en las riquezas. No hay algo que pueda saciarlos. No hay algo en lo material que pueda saciar, solo lo que Dios puede saciar, hermanos. Dios es el único que puede saciar el corazón de nosotros. Para que el rey pudiera reconocer y alabar a Dios fue humillado. Nuevamente, Salmo 147:6, Jehová exalta a los humildes, humilla a los ¿Lo puede poner, hermano, por favor? Ok. Pero Jehová es quien exalta a los humildes, hermanos, y humilla a los que se exaltan. Estos versículos, hermanos, son también una advertencia para que veamos que Dios puede humillar al hombre con mayor influencia, con mayor poder. En aquel día, en este día, Él puede humillar a todo hombre que se exalte, a cualquier persona. Es algo que debemos de tener en nuestro corazón. Y no me queda, hermanos, más que decirles que debemos guardar nuestro corazón de toda arrogancia. De ver los pequeños o grandes logros según usted lo considere como suyos. Es Dios quien ha estado ahí, hermanos. Es Dios quien le ha dado vida el día de hoy. Es Dios quien ha permitido que hoy estemos aquí sentados todos alabándole y diciendo: oh Señor, solo tú eres el Dios grande. Hermanos, guardemos nuestro corazón del orgullo, porque el orgullo es la antesala de la destrucción. Demos gloria y alabanza al soberano Rey del cielo, hermanos. Demos gloria y alabanza al soberano Rey del cielo. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor y Padre, gracias, Señor, por estos capítulos, Señor, tan claros, esta narración que vemos cómo usted humilló al grande, al que se creía el grande de este momento, Señor. Usted le humilló, pero también, Señor, vemos su misericordia, Señor, que cuando este hombre se humilló, cuando este hombre renunció y abandonó su pecado y alzó sus ojos y clamó y: oh Dios, tú eres el único Rey eterno. Usted le restauró, Señor. Le restauró, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que hay mucho que hacer en nuestro corazón, mucha arrogancia en nuestro corazón, Señor. Ayúdenos, Señor, con ello. Ayúdenos a verle a Cristo como el único Señor y Rey de nuestra vida, Señor. Podemos demostrar tanta arrogancia, Señor, cada día al no orar y no depender de usted, Señor. Solamente vivir y salir, hacer un día más de trabajo, solamente hacer esto o aquello, Señor.
pero deseamos darle la gloria, Señor, con nuestra vida en la iglesia, con nuestras familias, en la empresa que trabajamos, Señor. Y también, Señor, ayúdenos a ver con amor, con gracia, con misericordia, incluso al arrogante, al que lo demuestra y que lo evidencia todo el tiempo, porque usted si hizo una obra en nosotros, que hemos sido arrogantes, que hemos sido pecadores, lo puede hacer en cualquier persona, Señor. Gracias, Señor, por la gracia que nos ha alcanzado a su iglesia. Gracias, Señor. Oh Dios, usted es el único Rey del cielo. A usted le alabamos y le damos gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bonita semana.